es el creador de grandes éxitos como Paloma Negra, Tres Días, La muerte de un gallero, Bala perdida. Eso me gustaría, que la gente se involucrara más en quién es Tomás Méndez Sosa. Él era, pues la verdad, yo lo considero un genio porque él estudió hasta quinto de primaria y no es posible ver, leer, oír sus metáforas y su forma de expresarse tan fina. Creo que fue un tocado por Dios, es una persona muy sensible que pudo plasmar como checaba la realidad para transformarla en hermosas metáforas y analogías. No sabía música, pero nació con música. O sea, él no sabía instrumentos musicales, pero su garganta eran unas cuerdas vocales extraordinarias. Él era música, él nació siendo música, él manejaba muy bien su instrumento de la voz, era un gran cantante. Mi papá contaba historias y las contaba desde el corazón, de lo desgarrador que puede ser para un ser humano una experiencia dolorosa de amor. Él habla y estructura muy bien. Cada palabra te podría decir que tiene un peso específico, ni sobra ni falta. Su característica sobresaliente es su originalidad. Le da vida a las plantas, a los animales, a los estados de la naturaleza. Es un gran fabulista. Siempre estaba como con algo silbando, porque silbaba mucho y muy bien, y también tomaba algunas notas. Entonces componía silbando, y luego un mariachi espectacular, el maestro Rubén Fuentes, gran amigo y arreglista de casi todas sus canciones, pues le hacían las partituras. Rubén Fuentes, que fue el máximo arreglista que ha existido en México para música vernácula, decía que era un placer trabajar con mi papá porque mi papá tenía en la cabeza cómo tenía que sonar una canción. Él traía la música por dentro, efectivamente no tuvo ninguna preparación, pero tenía un oído mágico y toda la música es de él. Hablar con mi papá era hablar con una metáfora, todo lo decía en una manera especial, o sea, mi papá era un poeta caminando. Si tú hablabas con él, te salía con cada cosa que dices, bueno, esto nada más pudo haberlo dicho este señor, ¿no? O sea, unas ocurrencias. Yo no conozco a nadie con el que yo pueda platicar tan a gusto como era mi papá, porque todo tema te lo ponía con diferentes filtros, entonces lo que tú ya veías era una obra de arte. Por ejemplo, decía, mira torera, ese charquito de luceros es mi Fresnillo, Zacatecas. Yo creo que Tomás Méndez tenía todos los sentimientos muy intensos. Era muy amoroso, era muy enojón, era muy simpático, era muy dormilón, era muy comelón. Le gustaba hacer ejercicio en los viveros caminando. Era simpático, era ocurrente. Muy estricto, muy folclórico y muy agradable. Ay, era muy mexicano, muy folclórico. Cuando en las Olimpiadas, etcétera, en el 68, en el 70, nos hacía parar cuando tocaban el himno. O sea, ponernos de pie, así pueden ustedes cerrar la boca. Así era la vieja escuela del patriotismo en México. De chiquita, pues si una niña, su papá era médico, otra era abogado, otra profesión u oficio, pues mi papá era compositor. Yo decía que era consopitor. Y al principio yo decía, ¿por qué mi papá es diferente a los papás de mis compañeras? Hasta que me cayó el 20 perfecto y dije, es que mi papá es artista, mi papá vive en otro mundo, mi papá es compositor, mi papá está en otra dimensión. Y cuando te das cuenta de eso, realmente es un orgullo tan grande. Mi papá era un artista y sobre todo era un poeta y era un compositor. Entonces él transformaba la realidad en metáforas y en analogías que nos podían besar el alma, o nos siguen besando el alma. Cuando él llega a la Ciudad de México, llega con una maleta llena de ensueños. Llega con muchas ganas de triunfar y la vida lo pone a trabajar en la XCW,
de jalaplausos. El jalaplausos es la persona que cuando acaba en un programa de radio, que era la XCW, acababa un programa o cantaba Pedro Infante. Entonces mi papá lo que hacía era decir, venga, venga el aplauso, venga el aplauso. Eso es un jalaplausos, ¿no? Entonces empezó con ese puesto y le empezó a caer bien a los artistas. Y entonces de repente alguien, los Tres Diamantes, un trío, le dice, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Vamos a hacer una gira, nos vamos a ir a Nueva York, nos vamos a ir a Cuba, nos vamos a ir a San Francisco. ¿Por qué no vienes con nosotros pues, de cargamaletas, de todo lo que tú quieras? Y sirve de que conoces un poquito el mundo. Y mi papá no se la pensó 2 veces y se fue con ellos. Y ahí empezó, o sea, ya tenía canciones que le habían grabado y todo, pero ahí empezó en Cuba con una canción que se llama La Habana, y ahí empezó a despegar, y luego obviamente pues la mancuerna mágica, ¿no? Lola Beltrán, Tomás Méndez. Él fue director artístico de Lola Beltrán, incluso le enseñaba a mover las manos y como palomas las manos, unas manos bellísimas de Lola. Y le platicaba las historias de las canciones y Lola las entendía. Y luego mi papá en algunas grabaciones la dirigía para las entradas, ¿no? Porque para cuadratura, etcétera. E hicieron una mancuerna única. Lola nació para cantar Cucurrucucú Paloma y Tomás Méndez para componerla. La canción Cucurrucucú Paloma es la más internacional ranchera, entonces tiene 2.500 grabaciones con diferentes artistas, ¿no? Miguel Aceves Mejía, Lucha Villa, La Tariacuri, Pedro Infante, Aida Cuevas, Luis Miguel, Rosy Arango. Plácido Domingo, Julio Iglesias, la última canción que grabó Rocío Dúrcal fue Cucurrucucú Paloma, Natalia Jiménez, Rafael. Por supuesto que trascendió a la eternidad. Y hoy, a 100 años de que él nació, siguen volando sus palomas a través del mundo, porque era un fregón, porque era un compositor extraordinario, porque era un poeta, porque la música que hizo trasciende fronteras, porque nos sigue tocando las fibras más sensibles de nuestro corazón, porque las cosas que se hacen con el alma, al alma llegan. Su obra hizo felices, hizo incluso que se generaran romances, también era muy profundo en sus conceptos y en sus sentimientos. También le hizo canciones, le cantó a la desolación, a la separación, al amor muy grande, a la muerte incluso. Y entonces sí, es una persona que tiene una obra que vale la pena recordarlo. Yo creo que el homenaje que recibe Tomás Méndez diariamente es que puedan tocar su música desde una fonda hasta la Scala de Milán. Él realmente era una persona muy sencilla y llegó a conquistar pues el mundo con su música.